Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para algunos de ustedes. Bienvenidos a nuestro análisis semanal de los domingos, hoy 4 de octubre del 2015. Este análisis es traído a ustedes por Continental FX y por Trading Academy. Bueno, primero que nada vamos a ver qué pasó durante la semana. Básicamente, el dólar inicialmente estuvo fuerte, pero después empezó a perder terreno y prácticamente terminó debilitado, pero no tanto. El Dow, como pueden ver, terminó mucho más alto de donde empezó, mientras que el petróleo quedó exactamente donde mismo empezó. Aquí podemos ver cuáles fueron los movimientos. Por ejemplo, la libra dólar se movió para arriba y para abajo un poco más de 50 puntos, pero terminó cerrando prácticamente en el mismo lugar donde empezó. Lo mismo pasó con el euro, aunque en cierto momento llegó a estar casi 150 puntos arriba. El dólar australiano también le ganó al dólar, ligeramente, pero le ganó, y el dólar neozelandés le ganó cerca de 50 puntos al dólar. El dólar canadiense fue el gran ganador de la semana. El dólar canadiense le ganó casi 200 puntos al dólar americano, mientras que el yen ganó cerca de 70 pips para la semana, aunque en cierto punto había ganado cerca de 200 puntos. ¿Ya? En definitiva, ¿qué pasó la semana pasada? El dólar americano cayó inicialmente con los malos datos que tuvimos la semana pasada, sobre todo con el NFP. Sin embargo, se recuperó bastante bien tarde el día viernes. Las principales noticias fundamentales de esta semana son el PMI no manufacturero de Estados Unidos, la balanza comercial estadounidense, el discurso de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, la decisión sobre las tasas de intereses de Japón, Australia y Reino Unido, y la más importante de todas va a ser las minutas de la reunión de la FOMC, o sea, del Comité Político Monetario de la Reserva Federal, donde vamos a poder ver exactamente qué estaban pensando la semana antepasada cuando decidieron mantener los intereses y no subirlos. Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, el NFP, de septiembre, fueron una gran decepción, mostrando una ganancia de empleos mediocre de 142.000 puestos, muy por debajo de los 201.000 pronosticados por los analistas. Por otro lado, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 5,1%, debido a un mayor deterioro de la tasa de participación en la fuerza laboral, que cayó de 62,4, la peor tasa desde octubre de 1977. O sea, en otras palabras, la gente está, supuestamente está dejando de buscar trabajo y saliéndose del mercado laboral. Por otra parte, los salarios se mantuvieron estables, aunque por debajo de la estimación esperada. Este informe negativo enfría las expectativas de un alza de las tasas a corto plazo y ya hay una gran parte del mercado que piensa que no van a subir las tasas este año. Así que seguimos con el mismo cuento de que si se sube o no se suben las tasas. ¿Qué es lo que vemos en resumen para esta semana? Las bursátiles, tenemos que ver si están risk on o risk off. Continúa siendo el indicador más claro para determinar las direcciones en las principales divisas. La semana terminó con risk on, o sea, buscando riesgo, con alzas en las bursátiles, aunque después del NFP estuvo con risk off, lo que me lleva a pensar que seguiremos con risk on esta semana y será muy buena para las bursátiles. Y esto coincide con la parte técnica que vamos a ver hacia el final de este informe. La otra parte importante del informe del viernes es el sueldo promedio semanal, que salió más bajo de lo esperado, lo que es una señal de baja inflación, lo que aumenta las expectativas de que no subirán las tasas este año, lo cual sería malo para el dólar americano. La combinación de la posibilidad de empujar para más adelante la decisión de intereses, que es malo para el dólar y bueno para las acciones, probablemente seguirá generando un risk on,
lo que indicaría fundamentalmente que el dólar australiano dólar y el dólar neozelandés dólar al alza, el dólar canadiense a la baja, la libra dólar a la alza, el dólar yen neutral. ¿Por qué? Porque se beneficiaría del risk on, pero lo perjudica un débil dólar. El euro dólar neutral también. ¿Por qué? Porque se beneficia de un débil dólar, pero se perjudica del hecho de que estamos en risk on. Acuérdense que el euro se ha transformado, al igual que el yen, en una moneda de financiación. ¿Qué significa eso? Significa que los grandes capitales buscan endeudarse en esa moneda, como el euro, como el yen históricamente, para tener un interés muy bajo y poder especular e invertir con ese dinero a un costo muy bajo que les da una rentabilidad igual. Vamos a decir que tuviéramos la plata, vamos a decir en, qué sé yo, en Nueva Zelanda o en Australia al 2% y nos pagan el 2% mientras que ponemos eso como garantía y el euro, y sacamos un préstamo en un banco en euros y el euro nos cobra 0.05%, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a estar neteando 1,95% anual mientras tenemos el dinero libre para operarlo, ¿ya? Esta semana, hoy es un feriado en Australia, así que ojo con los mercados. También es feriado los próximos 2 o 3 días en China porque es su día nacional o sus días nacionales. Algo así como parecido al Día de la Independencia o algo por el estilo, pero que todos los bancos y lo festejan durante 3 días, si no me equivoco. Bueno, en todo caso, aquí tenemos el calendario de noticias del 5 al 9 de octubre, el cual pueden revisar diariamente. Ahora, las principales noticias de esta semana. Básicamente tenemos 9, aunque le agregué una que va a ser el sábado, pero sin embargo, para la semana realmente son 9. Tenemos primero que nada el PMI no manufacturero de Estados Unidos, el lunes a las 14 horas, horario GMT, o sea, justamente mañana. Esto es muy bueno para nosotros porque si tenemos una noticia de Estados Unidos que podría dar la pauta de aquí hasta el martes, el lunes y martes tenemos buenas noticias de Estados Unidos o noticias importantes y luego el día jueves, si no me equivoco, el miércoles tenemos la noticia más fuerte de la semana, que son las minutas de la reunión de la FOMC. En todo caso, el sector de servicios de Estados Unidos se expandió más de lo esperado en agosto, mostrando una tasa de crecimiento sólida, pero fue más débil que la lectura de julio. El tema es que la lectura de julio fue la lectura más alta desde el 2008, así que era normal esperar que haya una pequeña retracción. Sin embargo, está en crecimiento y se espera en esta semana que el índice no manufacturero de gerentes de compra siga disminuyendo un poco a 58 en esta semana. Luego tenemos el día martes a las 3:30 de la madrugada, horario GMT, la decisión de las tasas de Australia. El Banco de la Reserva de Australia mantuvo la tasa en un 2% por cuarto mes consecutivo después de un corte de un cuarto de punto porcentual realizado en mayo. La volatilidad del mercado en China y los temores de los efectos económicos negativos fueron la razón principal para mantener las tasas sin cambio. La mayoría de los analistas esperan que el Banco Central de Australia mantenga su política monetaria hasta finales de año. Sin embargo, algunos economistas dijeron que el Banco Central podría reducir la tasa de efectivo por tercera vez este año en noviembre, ¿ya? Así que no se esperan mayores cambios, a menos que haya una sorpresa. Aparentemente no la va a haber, pero siempre es importante estar atento a estas noticias. El día martes a las 12:30 GMT tenemos la balanza comercial de Estados Unidos. El déficit comercial de Estados Unidos se contrajo en julio a 41,9 mil millones, su nivel más bajo en 5 meses.
lo que indica que la economía estadounidense continúa fortaleciéndose a pesar de la desaceleración del crecimiento mundial. Los economistas esperaban que el déficit comercial llegara a 43,2 mil millones. Las exportaciones aumentaron un 0,4% a 188,5 mil millones, el primer incremento desde abril. Las importaciones de bienes de consumo se redujeron en julio. Se espera que el déficit comercial de Estados Unidos llegue a 42,2 mil millones. Luego el día martes a las 17 horas, horario GMT, tenemos un discurso por parte de Mario Draghi, el presidente del Banco Central. Está programado para hablar en Frankfurt y podría hablar de la reciente baja de las perspectivas económicas del Banco Central Europeo sobre la zona euro, así como el continuo deterioro en los niveles de inflación. Nos puede dar pistas sobre nuevas medidas de alivio cuantitativo, lo cual podrían darse en este discurso. Se espera mucha volatilidad en el mercado, así que tengan mucho cuidado. La quinta noticia de la semana, que yo considero que es de mayor importancia, es la decisión de las tasas de Japón. El Banco de Japón mantuvo su política monetaria en septiembre, admitiendo que el crecimiento económico de Japón se vio frenado por la desaceleración de las economías emergentes. Pero el Banco de Japón cree que las economías avanzadas continúan creciendo a un ritmo moderado, a pesar de la desaceleración de las economías emergentes. Por lo tanto, la tendencia general de crecimiento sigue siendo positiva. El Banco de Japón también ampliará la base monetaria en alrededor de 667 mil millones al año para impulsar la inflación. Luego tenemos la decisión de intereses de Reino Unido el jueves a las 11 GMT. El Banco de Inglaterra votó a favor de mantener las tasas de interés sin cambio en su reunión de septiembre. El Banco Central también redujo su estimación para el crecimiento económico del Reino Unido en el tercer trimestre del 0,7 al 0,6%. Los responsables políticos también afirmaron que la desaceleración de la economía china y de las economías emergentes podría afectar gravemente el crecimiento económico del Reino Unido. Sin embargo, a pesar de esto, el MPC se mantuvo optimista sobre la economía del Reino Unido. Se espera que el banco elevará las tasas gradualmente a partir de la mitad del 2016. Y si bien es cierto que no se espera ninguna subida ni bajada, obviamente, de los intereses, la parte importante aquí es el discurso que viene siempre después de estas decisiones. Después de que se presenta la decisión, siempre hay un discurso por parte de un representante del Banco Central, que por lo general es el presidente del Banco Central que lo da, y esto nos da luces sobre qué es lo que puede suceder. Y si bien es cierto que nadie espera que suba, dependiendo de lo que diga, eso puede hacer que el mercado se mueva de una manera abrupta y que haya mucha volatilidad en el momento de la noticia. Luego tenemos los pedidos de desempleo de Estados Unidos, el jueves a las 12:30 GMT. Las solicitudes de desempleo aumentaron en 10.000 la semana pasada a 277.000, pero se mantuvieron cerca de sus mínimos de 15 años. Los economistas esperaban que el número de reclamaciones llegue a 273.000. El promedio móvil de 4 semanas se redujo en 1.000 a 270.750. El mercado laboral sigue fortaleciéndose de la mano con el crecimiento económico. Los analistas esperan que el número de solicitudes de desempleo llegue a 274 esta semana. Por último, las últimas tres noticias que tenemos. La octava es el jueves a las 18 horas GMT y esta es la más importante de la semana. Los responsables de la política monetaria, que es básicamente las minutas de la reunión de la FOMC, en la cual decidieron mantener los intereses sin alzas. Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal dijeron en julio que estaban a punto de dar la primera subida de tasas de interés en casi una década, pero requieren de una mayor mejora en la economía y del mercado laboral. A pesar de las alentadoras publicaciones de datos económicos, el FOMC decidió posponer el alza en las tasas en septiembre.
La lectura de las minutas de esta reunión proporcionarán más información sobre las razones de este retraso y qué hay en las mentes de los miembros. Luego, el día viernes, tenemos los datos de empleo canadienses. Este es conocido como el NFP, pero de Canadá. El mercado laboral de Canadá añadió sorpresivamente 12,000 puestos de trabajo en agosto, mientras se esperaba una contracción de 4,800. Sin embargo, la tasa de desempleo subió a un máximo de un año a 7%, dado que la tasa de participación subió a 65,9% de 65,7%. Por último, la noticia que le agregué aquí, que yo les decía que no es algo que nos va a afectar el día sábado. Sin embargo, el día sábado habla Stephen Poloz, es el gobernador del Banco Central de Canadá. Va a hablar en el Instituto de Finanzas Internacionales en Lima, Perú. En un discurso reciente, Poloz dijo que cree que Canadá se recuperará bastante rápido a pesar de las dificultades actuales. Aunque el mercado estará cerrado el sábado, este discurso podrá mostrar qué hay en la mente de Poloz y qué es lo que se puede esperar para el canadiense en la siguiente semana. Bueno, estas son las noticias que creo yo son las más importantes de la semana. Ahora vamos a hacer un análisis de los diferentes activos que siempre analizamos. Primero que nada, el análisis fundamental del euro dólar. El euro dólar tuvo unos movimientos interesantes. Saltó más alto, pero fue incapaz de mantener las ganancias una vez más. Las actas de la reunión del Banco Central Europeo, así como las cifras industriales, marcarán la pauta esta semana con respecto al euro. La zona euro volvió a caer en deflación, pero los números centrales se mantuvieron estables, lo que le permite un respiro a Draghi. Draghi hizo ver el crecimiento económico creciente, pero se abstuvo de dar opiniones o consejos de política monetaria. Por otro lado, la historia de éxito de España parece desvanecerse con el mayor desempleo y las decepcionantes cifras de fabricación. Mientras que en los Estados Unidos los datos decepcionaron con un informe de NFP bastante tibio, que envió al par rápidamente a niveles superiores y luego devolvió más de la mitad de lo ganado. La sorpresa que nos dio el informe del NFP ciertamente envió al par más alto, pero esto no necesariamente significa un rompimiento al alza. La tendencia general sigue siendo bajista, aunque hay incertidumbre por el momento. Cambio momentáneamente de bajista a neutro. Análisis técnico. Aquí básicamente tenemos exactamente la misma formación que la semana pasada. En el transcurso de la semana pasada seguimos rebotando entre el nivel de 1,11 en la parte inferior y 1,13 en la parte superior. También tenemos la línea de tendencia alcista justo debajo, así que la presión de compra debería continuar impulsando el mercado más alto. El nivel de por encima de 1,15 es resistencia, como lo pueden ver en el gráfico que pusimos ahí. Y como resultado, este mercado debería seguir siendo demasiado estrecho para los operadores a largo plazo. Sigo neutro, aunque bajista en el largo plazo. Aquí básicamente lo que yo pienso que va a suceder es que vamos a subir, el mercado está insistiendo en subir, vamos a llegar alrededor de 1,15 y ahí vamos a rebotar a la baja para finalmente romper este triángulo bajista. La libra dólar se mantuvo, tuvo una semana tranquila cerrando en 1,5878, 1,5178, perdón. La próxima semana es de gran actividad con 11 eventos en el calendario británico. En el Reino Unido, el PMI de construcción superó las expectativas, pero la fabricación se desplomó, en línea con los números de fabricación decepcionantes en todo el mundo. La noción de que el Banco de Inglaterra estaba a la espera de la Fed y la Reserva Federal no actuó, sirve para debilitar la libra, o sirvió para debilitar la libra. En los Estados Unidos el informe de NFP fue una gran decepción, poniendo fin a la semana con una nota amarga, y esto ayudó a la débil libra a sostener su precio la semana pasada. A pesar de las cifras de empleo bajas en los Estados Unidos y un fuerte PMI de construcción británico, la libra no pudo hacer ningún progreso frente al dólar estadounidense, lo cual demuestra lo débil que está.
En efecto, el efecto negativo de los débiles números de empleo no agrícola podría extenderse hasta la próxima semana, pero la divergencia monetaria sigue favoreciendo al dólar estadounidense. Así que sigo siendo neutro, por el momento, fundamentalmente hablando. Análisis técnico de la libra dólar. Aquí básicamente tenemos algo parecido a lo que está sucediendo en el euro dólar. Básicamente tenemos lo que se llama un triángulo inverso o un triángulo al revés. La libra dólar subió y bajó en el transcurso de la semana sin poder romper el nivel de 1.52. Este es un área que podría seguir siendo de resistencia, por lo que si podemos romper por encima de la parte superior de la vela semanal, el mercado debería dirigirse hacia el nivel de 1.55 para supuestamente ahí empezar a bajar, técnicamente hablando. Así que yo sigo bajista, aunque podríamos ver una pequeña subida que nos daría posibilidades de venta. ¿Ya? Análisis fundamental del dólar yen. El dólar yen registró pérdidas modestas la semana pasada, cerrando ligeramente por debajo del nivel de 1.20. Hay 6 eventos esta semana. En los Estados Unidos, el informe de NFP fue una gran decepción, poniendo fin a la semana con una nota amarga. El yen celebró, pero no fue capaz de tomar ventaja de los malos resultados del NFP. En Japón, los indicadores de gasto de los consumidores salieron mezclados, al igual que el índice Tankan. Hay cada vez más posibilidad de que el Banco de Japón tome acciones en octubre, pero parece que esperará a la reunión de final del mes. El efecto negativo del NFP de Estados Unidos podría extenderse hasta esta semana, lo que podría ayudar a impulsar el yen. Al mismo tiempo, los mercados no han renunciado a una alza de tasas antes de fin de año y la divergencia monetaria sigue favoreciendo el dólar frente al yen. Cambio momentáneamente de alcista a neutro, fundamentalmente hablando. Técnicamente hablando también estoy neutro, aunque alcista a largo plazo. Aquí estamos exactamente iguales como estuvimos la semana pasada. El dólar yen cayó significativamente durante el transcurso de la semana. Sin embargo, el mercado se dio vuelta para formar un martillo y como resultado parece que los mercados podrían ir más alto. El nivel de 120 sigue siendo una especie de imán en general y una ruptura por encima de la parte superior del martillo debería enviar este mercado buscando el nivel de 1.21 y luego finalmente el nivel de 1.25. Por otro lado, estamos en un perfecto triángulo que podría llevarnos a probar niveles más bajos en búsqueda de compradores, tal como lo pueden ver en la gráfica adjunta. El análisis fundamental del dólar australiano dólar. El dólar australiano dólar cerró la semana casi donde empezó, en 0,7034. Los aspectos más destacados de esta semana son la balanza comercial y las tendencias de efectivo. Mejoraron las ventas minoristas de Australia. El PMI final chino salió como se esperaba, por lo que el australiano no fue víctima nuevamente de China esta semana o de las noticias chinas. Con las subidas del oro la semana pasada en China, puede que el dólar australiano encuentre algo de estabilidad. En los Estados Unidos el informe NFP fue una gran decepción. Sin embargo, el débil australiano no pudo aprovechar y sigue peligrosamente cerca del nivel clave de 0,70. Los números débiles del NFP podrían apuntar a una desaceleración, pero el australiano no pudo moverse al alza y continúa siendo obstaculizado por un menor crecimiento en China, que es el primer socio comercial de Australia. Así que sigo bajista en el dólar australiano. En el análisis técnico, básicamente tenemos algo muy parecido a lo que estamos viendo en el dólar neozelandés, que vamos a ver a continuación. El dólar australiano dólar subió y bajó en el transcurso de la semana, esencialmente rebotando alrededor del nivel de 0,70. Con esto es muy probable que el mercado vaya a subir algo en búsqueda de vendedores o simplemente va a consolidar en general. Si rompemos la línea alcista a la baja, seríamos vendedores. Vamos a ver los gráficos a corto plazo para ver si nos dan oportunidades de entradas en este caso. A largo plazo sigo neutro, aunque bajista en el largo plazo. Aquí básicamente, como ustedes pueden ver, tenemos dos triángulos bajistas y esos triángulos podríamos estar viendo alzas
en el dólar australiano que podrían rebotar en los niveles que ustedes ven ahí, entre 72.50 o en 0,75 para luego retomar su tendencia bajista. El dólar neozelandés logró subir un poco, disfrutando de algo de calma en los mercados. La subasta de productos lácteos de cada 2 semanas es el evento clave de esta semana. El dólar de Nueva Zelanda tuvo la reacción más silenciada a la penumbra global que vivieron las divisas de productos básicos. Sus compañeros australianos y canadienses les fue peor. Cuando el estado de ánimo mejora, el kiwi gana. También el estado de ánimo en Nueva Zelanda mejoró con una fuerte confianza de negocios, ANZ. En los Estados Unidos los datos fueron decepcionantes. Mientras que en los Estados Unidos se encamina hacia un alza de tasas, en Nueva Zelanda hacia un recorte de tasas, así que sigo bajista. Técnicamente hablando, soy neutro, pero bajista a largo plazo. ¿Por qué neutro? Porque espero que suba algo. Como ustedes pueden ver, tenemos la misma figura técnica que tenemos en el dólar australiano. Aquí yo creo que podríamos estar subiendo, ya chocamos contra 0,65, podríamos estar subiendo hasta 0,6750 para luego retomar la tendencia bajista. En cuanto al dólar canadiense, el dólar canadiense flexionó un poco su músculo la semana pasada, ganando casi 200 puntos frente al dólar, cerrando en 1,3150. Hay 9 eventos esta semana destacados por el NFP canadiense. El PIB de Canadá venció las previsiones, lo que también ayudó a mejorar al dólar canadiense frente al dólar estadounidense, después de tocar un nuevo máximo de 11 años. En los Estados Unidos la semana terminó con una nota amarga. El informe NFP fue una gran decepción y el dólar canadiense ganó terreno como resultado. El dólar canadiense finalmente ha mostrado una cierta mejora frente a su contraparte de Estados Unidos. Y el rally podría continuar si los mercados siguen nerviosos después del informe de empleo no agrícola de la semana pasada. Los eventos canadienses clave de esta semana, liderados por el cambio de empleo, podrían tener una gran influencia en la suerte del dólar canadiense esta semana. Cambio de alcista a neutro hasta ver qué pasa con las noticias de esta semana. Técnicamente hablando, sigo alcista. Aquí básicamente podríamos estar viendo tenemos dos líneas de tendencia alcista bastante fuertes y podríamos estar cayendo o retractando a una de ellas. Sin embargo, yo creo que igual vamos a seguir subiendo, ya que hay un nivel de apoyo muy fuerte en 1.28 y en 1.30. Así que no estoy interesado en lo absoluto en vender, simplemente estaría viendo oportunidades de compra. Y una retracción sería con una vela de apoyo cerca de estos niveles, sería una señal muy buena de compra. En cuanto al oro, el oro inicialmente cayó durante el transcurso de la semana poniendo a prueba el nivel de 1100 y luego se dio la vuelta y formó un gran martillo para la semana. Siendo este el caso, el mercado parece como si está listo para ir más alto, pero también hay que reconocer que el nivel de por encima de 1160 debería ser resistente y vamos a necesitar romper esta zona para sentirnos cómodos comprando. Así que, tal como he venido desde hace varias semanas, siguió neutro hasta que rompamos 1160. Ahí sería alcista. El petróleo, el mercado de crudo ligero sigue exactamente igual. Básicamente no se ha ido a ningún lado. Tal como dijimos la semana pasada, el mercado parece estar cómodo donde está. En última instancia, si rompemos por encima del nivel de 50, el mercado debería seguir para ir mucho más alto, tal vez alcanzar el nivel de 55 y posiblemente incluso llegar hasta 60 o más allá. Por el lado negativo, si somos capaces de romper por debajo del nivel de 43, este mercado debería llegar hasta los niveles de 40, ¿ya? El nivel de 40 ha sido un piso, por lo que sería difícil para este mercado romper por debajo de ahí. Por otro lado, el triángulo que se ha venido formando desde hace varias semanas es bajista.
por lo que un rompimiento del mismo será una buena oportunidad de venta hasta los mínimos anteriores. Sigo neutro hasta ver que se reanude la tendencia bajista. El mercado Brent hizo algo muy similar. El crudo ligero ya se mantiene sobre el nivel de 48. El mercado sigue moviéndose de lado en general. Como resultado, es muy probable que continúe haciéndolo. Después de todo, este es un mercado que ha caído significativamente hasta hace unas pocas semanas y va a ser muy difícil continuar con el impulso que llevaba. Sin embargo, hay un sesgo a la baja de este mercado, por lo que obviamente no queremos comenzar a comprar. Cualquier movimiento al alza es una oportunidad de venta y no tenemos ningún interés en la compra hasta que rompamos la parte superior de la estrella fugaz de hace varias semanas atrás. Sigo bajista. En cuanto al dólar index, el índice del dólar cayó durante el transcurso de la semana mostrando un poco de volatilidad. Hay una enorme cantidad de apoyo en 94. Es solo cuestión de tiempo antes de que este mercado se desate al alza. Siendo este el caso, la volatilidad debería seguir para favorecer al alza, pero esto mantendrá a los operadores a largo plazo lejos. Sigo neutro. Básicamente estamos en una consolidación desde hace bastante tiempo y para empezar a comprar tendríamos que cerrar una vela por encima de 98 para luego dirigirnos a 100. En cuanto a los índices, tal como vengo haciendo hace varias semanas, voy a hacer un solo análisis para los índices que siempre vemos, ya que todos están prácticamente en la misma situación. En cuanto al Dow, el Nikkei y el S&P 500, tuvimos caídas fuertes y luego retrocesos igual de fuertes, esencialmente terminando con velas muy alcistas. Por el lado del IBEX, también tuvimos una gran caída para la semana, pero terminó con una vela positiva y se podría decir que fue una especie de martillo. En el caso del S&P 500 y el Dow terminamos con unos martillos muy alcistas, ¿ya? En todo caso, es una especie de martillo que por lo que también deberíamos ver subidas pronto en el IBEX. En cuanto al DAX, tuvimos una vela semanal que terminó con una vela bajista. Sin embargo, en todos los casos seguimos estando dentro del rango de hace varias semanas. Y el viernes quedó claro por los movimientos que si bien hubo un sentimiento de risk off inicialmente, después del desastroso NFP, este sentimiento rápidamente cambió a risk on y volvió a tomar actitudes alcistas que lo más probable sigan esta semana. ¿Qué nos sugiere esta información? Nos sugiere que el Dow, el Nikkei y el S&P 500 están a punto de retomar sus tendencias alcistas con fuerza. El DAX y el IBEX pareciera que aún quieren bajar un poquito más. Así que eso es básicamente, como ustedes pueden ver, miren este martillo en el Dow, ¿ya? Luego tenemos un tremendo martillo también en el S&P 500. El IBEX, en cambio, terminó con una vela bajista, pero rebotamos en el soporte, ¿ya? Hicimos tal cual lo que habíamos dicho que iba a hacer hace 2 semanas atrás. Lo dejé aquí para que lo vean. Aquí, en cambio, en el IBEX, la vela no fue tan bajista, más bien terminó siendo una especie de martillo, lo cual sugiere que podríamos estar subiendo, pero no está tan claro como lo está. Aquí también tenemos lo mismo, un tremendo martillo. No está tan claro como está en el Nikkei, en el Dow y en el S&P 500. Por último tenemos aquí los promedios de pips diarios. Estos son sacados al día viernes. Tengo mal la fecha aquí, así que la voy a arreglar. Y en fin, les doy las gracias por asistir a nuestro análisis semanal. Los esperamos el próximo domingo. Y acuérdense que los invitamos a abrir una cuenta demo en continentalfx.com, donde nos caracteriza la transparencia y la honestidad. Somos los mejores en América Latina y en Sudamérica, y no lo decimos nosotros, lo dice World Finance e International Finance Magazine de Reino Unido. Además de eso, estamos por lanzar un social trading,
que vamos a tener una plataforma web, probablemente de aquí a la próxima semana, donde vamos a tener, donde cada persona va a poder seguir a traders experimentados, traders exitosos, los cuales podrán revisar sus estadísticas, revisar sus resultados y los podrán seguir, algo así como un Twitter, ¿ya? Y copiar sus operaciones. Así que esa es la primicia que estoy dando sobre Continental FX. Bueno, los espero la próxima semana. Cualquier cosa me escriben, me llaman o me visitan en la oficina. Un abrazo, cuídense todos y nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora en el mismo canal y que tengan una buenísima semana llena de pips. Chao, chao.